He comentado que no tenemos una fotografía de Jesús. Aunque hay muchas pinturas y esculturas de Jesús. Pero precisamente el hecho de que sean tan distintas unas de otras nos muestra que no sabemos cómo era físicamente. Tampoco nos interesa mucho saber cómo era físicamente. Pablo dice, si algunos le conocieron según la carne, es decir, físicamente, ahora ya no le conocemos así. Ahora le conocemos en el poder del Espíritu. Pero hay quien se preocupa por saber cómo era Jesús. Muchos de los pintores, incluso de los productores de películas, escogen una figura de un hombre muy guapo, ¿verdad? Una especie de europeo, de hombre blanco, de ojos azules. Y bueno, algunos que no quieren mucho a Cristo dicen, bueno, es que analizando el manto de Turín o cómo eran los judíos de aquel tiempo, seguro eran un chaparrito moreno, todo feo. Y así pues tenemos Cristos negros, Cristos amarillos tipo chino, Cristos morenos, Cristos güeros, Cristos más güeros, de todo tipo. Pero no tenemos una fotografía de Cristo, no tenemos un dibujo de que alguien que a Jesús ahí modelando lo hubiese dibujado. Sin embargo, en los evangelios sí tenemos muchas fotografías de Cristo. Muchos retratos de Cristo. Ya que los judíos no pintan, no dibujan, no hacen imágenes ante ese temor de la honra que se dirige a las imágenes. Pero los judíos pintan con palabras. He ahí simplemente el Apocalipsis, una galería de pinturas. Pero también en los evangelios se nos pintan cuadros, retratos, acerca de Jesús. Y el retrato que nos toca el día de hoy es el retrato de Jesús sanando a un paralítico. ¿Y qué nos dice ese retrato? Porque muchas veces el énfasis se pone en, bueno, es que miren, Jesús tenía poder porque era Dios y sanaba a los enfermos. Pareciera que a algunos el retrato les sugiere la divinidad y el poder de Cristo. Quizá a otros les sugiere la soberanía, la autoridad que Cristo tiene sobre los pecados, sobre las enfermedades. Pero vamos a ver hoy un poco más con detalle el retrato, para que podamos enfocar, si es necesario con esas lentes para ver las cosas pequeñitas, como las estampillas postales, que yo espero que ya tengan su estampilla de la Biblia del oso, para ver en consonancia con lo que nos compartió nuestra hermana Elizabeth sobre el amor de Dios y sobre las palabras de ese gran teólogo y filósofo, porque está en las enciclopedias de filosofía, que fue Paul Tillich. Y ver en este pasaje de Jesús y el paralítico un retrato del amor. De que cuando Jesús afirmó, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tampoco tenemos retratos de Dios, menos de Dios. Si no tenemos de Jesús que asumió humanidad, menos del Padre que es espíritu, que también se le pinta como Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, como un señor grande, de una anatomía perfecta, extendiendo su mano para crear un hombre a su imagen. Otros que lo pintan como en los cuadros de la Divina Providencia, un viejito de larga barba blanca y cabellos canos. No hay retratos de Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice Jesús. Pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿qué es lo que hemos de ver en Jesús? Que es el retrato del Padre. ¿Cuál es el retrato de Jesús? Que es el retrato del Padre, el amor. Lo que hemos de ver en esta historia, por encima de todas las cosas, es el amor de Jesús por las personas. Y en ello, el retrato de Jesús. Y tras el retrato de Jesús, el retrato del Padre. Y por eso vamos a Lucas, capítulo 5, verso 17.
Y aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando. ¿Por qué Jesús estaba enseñando? Les pregunto, ¿por qué Jesús estaba enseñando? Porque amaba a las personas. ¿Qué estaba enseñando? Usted tal vez me diga, bueno, ahí no dice qué tema estaba enseñando, qué título tuvo su clase de ese día, pero sí puedo afirmarles y garantizarles que lo que estaba enseñando es el amor de Dios. Jesús está enseñando porque ama a las personas. ¿Y qué está enseñando Jesús? Jesús está enseñando el amor de Dios. Y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Es el tiempo de la fama del maestro, del rabí, Jesús de Nazaret. Es su tiempo de fama. Muchos por verdadera hambre espiritual. Otros, como siempre sucede, por mera curiosidad. Algunos incluso para rivalizar y juzgar lo que Jesús decía. Aquí se habla de los fariseos. En el siglo I de nuestra era, no había un judaísmo como, de hecho, en ninguna época ha habido un judaísmo, sino muchos. Por eso cuando estas personas que seducen para que los cristianos regresen a la ley de Moisés, comienzan a encomiar lo judío y los judíos dicen, los judíos creen, nosotros tenemos que hacer un alto y decir, ¿qué judíos? ¿Judíos de qué época? Porque no creen lo mismo los judíos de los tiempos de Esdras que los del tiempo de Jesús, que los judíos de la Edad Media, que los judíos de este tiempo. Ni tampoco de los diferentes partidos. Y como digo, en los tiempos de Cristo, en los tiempos del segundo templo, podemos enumerar algunos partidos judíos: saduceos, fariseos, esenios, en general hasidim, cunramitas, alejandrinos, herodianos, celotas, nazarenos. ¿Qué judíos, no? La palabra fariseo viene de farisim, que quiere decir los puros. Era un partido surgido de un pensamiento alineado con los macabeos. Una lucha contra todo lo griego y todo lo extranjero, incluso rayando en la xenofobia, es decir, en el miedo a lo extranjero. Un creer en la Biblia en las tres secciones, la ley, los profetas y los salmos, la Torá, los Neviim y los Ketubim, más todas las tradiciones que explicaban y que para ellos garantizaban una correcta interpretación de la ley. Más tarde, esas tradiciones guardianas de la interpretación van a quedar por escrito y se van a llamar la Masorá. Muy al estilo católico de las Biblias católicas que traen los comentarios de los santos padres para que cuando uno lee la Biblia no vaya a malinterpretar, sino que interprete conforme a lo que está ahí en las notas que afirmaron los santos padres, ¿no? En eso la Masorá y la patrística se parecen mucho, como pretendidas guardianas de la ley. Los fariseos entonces son celosos de la tradición de los ancianos y por eso tienen una gran amistad con otro grupo que leí aquí, los maestros de la ley, que podemos entender también los doctores de la ley, dice otra versión, o los escribas, aquellos encargados de copiar los textos sagrados. En un tiempo que no había imprenta, definitivamente era una labor muy importante. No todos los escribas estaban en decadencia como este grupo de los que se enfrentaron a Cristo. Tenemos escribas conspicuos de la antigüedad, como por ejemplo el profeta Baruch, gran escriba del profeta Jeremías.
Tenemos al gran escriba, reconocido aún por Ciro, rey de Persia, como escriba, Esdras. La labor de los escribas, o llamados también los, se me fue la palabrita, soferim, los soferim, que van de los tiempos de Esdras a los tiempos de Cristo, es muy importante, porque a ellos les debemos las copias de la Escritura para que hoy llegue la Biblia hasta nosotros. A ellos les debemos la depuración del texto y la redacción final de los textos bíblicos, la conservación de un canon y la interpretación del texto. Pero los escribas de esta generación habían anulado la palabra de Dios con sus propias tradiciones. De ahí que entre ellos, los fariseos y los escribas, quisiesen juzgar a Jesús, detalladamente analizarlo porque él no pertenecía a los grupos que habían estudiado con ellos. Jesús, a diferencia de Pablo, no había estudiado a los pies de un gran maestro fariseo. Jesús, a diferencia de los escribas, no había pertenecido a una escuela de escribas. No era un colega del oficio. Así que ellos tenían desconfianza, pero también celos. Y por eso querían ir a escuchar a Jesús y poderle, como dicen otros pasajes, sorprender en alguna falla, en alguna herejía, en algo en que lo pudieran atacar, desprestigiar y finalmente decir, sí, parece un gran maestro, la gente nos está abandonando por seguirlo a él, pero miren, él es malo. Así funciona el celo, tristemente, ¿no? Entre los propios hermanos a veces. Ah, sí, el hermano fulano lo ponen a dirigir más que a mí. Y luego ya por ahí hablo mal del hermano fulano para que ya tampoco le hagan tanto caso, ¿verdad? A la hermana fulana la reconocen mucho, pero no es para tanto. Yo sé de ella algunas cositas por ahí, que es media chismosa y queremos rebajar la imagen de la persona. Y no se diga entre pastores, ¿eh? Ah, no, sí, el predicador fulano de tal, tiene miles de visitas en su YouTube, pero, tiene cola que le pisen, ¿verdad? Eso querían hacer los fariseos con Cristo. Y ahí estaban. Habían venido algunos de muy lejos para escuchar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Es decir, es uno de esos momentos en que en su voluntad a Dios plugo permitir que el Espíritu Santo actuara a través de Jesús para que los enfermos sanaran. Digo que es uno de esos momentos porque cuando leemos la Biblia encontramos momentos de silencio divino y encontramos momentos de milagros abundantes, ¿no? Dios sabe sus tiempos. Por eso cuando oramos le pedimos misericordia, esperando también que se repita en muchas ocasiones en nuestra vida, en nuestra comunidad, acerca de los milagros que leemos. Note aquí que lo que se subraya no es la divinidad de Cristo, es divino, sí, pero dice que el poder del Señor, y aquí se refiere al Padre, Dios el Padre, el poder del Señor estaba allí para sanar. Porque hemos insistido en la humanidad de Jesús y en este pasaje tenemos que retomar mucho de la humanidad perfecta de Jesús. Jesús, limitado a lo humano, no hace milagros por un poder extraordinario de Él. Jesús, como verdadero hombre, limitado a la lucha espiritual como todos los hombres, es el ungido. El Espíritu Santo está sobre de Él desde el día del bautismo en el Jordán. Por eso, insisto, Jesús no hace milagros porque Él puede, sino porque el Espíritu Santo le ha ungido, y eso significa el Mesías, eso significa el Cristo. Por eso dice el poder del Señor, es decir, aquí vemos a la Trinidad actuando de la siguiente manera. El Padre tiene el poder de sanar, que le otorga al Hijo en su humanidad a través del Espíritu Santo.
Y así es como funciona también en nosotros, ¿no? Cuando pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, lo estamos haciendo porque el Padre puede hacerlo. Y si nos usa a nosotros, será por el Espíritu Santo en nosotros, que vive en nosotros y que oramos en el nombre de Cristo. Si usted se ve, es un acto trinitario, pero cada persona de la Trinidad en un papel muy específico. Jesús en su humanidad humillada cuando está aquí en la tierra, en su humanidad gloriosa cuando usamos su nombre. El Espíritu Santo como Cristo y el Padre viviendo en el mundo, en la iglesia. Y el Padre como Padre omnipotente, misericordioso, que obra los milagros. Los milagros entonces no los obra nuestra fe. Los milagros no los obran nuestras palabras. No hay fórmulas mágicas. A veces el cristianismo está cayendo en mantras. Repite, soy sano. Y vete repitiendo, soy sano. Eso es un mantra. Y pertenece a la religión hinduista, donde ciertas palabras, incluso a veces sin sentido, parecen ser un vehículo para ponernos en contacto, en armonía con el todo. Nosotros no creemos en el todo, creemos en el Dios único. ¿No? No creemos en ponernos en armonía, sino en rendir nuestra voluntad a Dios. Y no creemos en el poder de las palabras, sino en el poder de Dios. Es muy diferente a lo que se predica ahora, ¿sí? El poder es de Dios, no de mi fe, no de las palabras, no del predicador, de Dios a través del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo. El poder del Señor, Dios el Padre, si fuera el Antiguo Testamento diría el poder de Jehová, estaba allí para sanar. Y Cristo, por el Espíritu Santo, estaba haciendo las obras del Padre. Y he aquí, dice el verso 18, unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Querían que Jesús orara por él, pero en esa ocasión Jesús estaba enseñando adentro de una casa. Seguramente era una casa de una sala grande, puesto que había fariseos, escribas y el pueblo, y aún así los enfermos por los que él estaba orando. Pero aunque la casa era grande, ya no cabía nadie. Y cuando llegaron los amigos del paralítico, preocupados por su amigo enfermo, ahí vemos la solidaridad y el cariño, ¿no?, entre los amigos. Quisieron entrar, pero no toda la gente es tan amable y tan desprendida de sí. No crean ustedes que algunos voltearon y dijeron, sí, un enfermo, pobrecito, bueno, me salgo para que entres tú. No, nadie se movió. No pudieron entrar. Oiga, denos permiso. No, no caben, ya no se puede. A veces el egoísmo es el que predomina porque no nos importa el otro, ¿verdad? Queremos resolver nuestras necesidades. Pero cuando hay hambre de Dios, hemos de buscar. Jesús dijo, el que busca, halla. El que llama, se le abre. El problema es que a veces, dice Santiago, no tenemos porque no pedimos. Bueno, yo sí le pido a Dios, sí, pero le pides con tal desgano. Tú quieres la bendición de Dios y conocer la voluntad de Dios, pero de manera tan superficial, en comparación con otras cosas que verdaderamente te preocupan y de las cuales realmente te ocupas. A mí me sorprende cuando hay personas que, aunque sean del camino equivocado, pero demuestran que algo les interesa. Hoy estoy ahorrando porque me quiero ir a la India para conocer la sabiduría de por allá. Bueno, ya quisiera yo que algún cristiano dijera algo parecido, ¿no? Que va a ir a algún lado para conocer más de Dios. Pero no hay esfuerzo. No hay esfuerzo. Decíamos hace rato que ponemos pretextos a veces.
hasta para ir al culto, ¿no? Hasta para ir al culto ponemos pretextos. Examinemos nuestra propia vida. Tal vez, así de flojos como estamos, hubiéramos dicho, bueno, pues si estás enfermo, pero eso de llevarte hasta donde está Jesús y cargando, no, pues mira, todavía no hay Uber, todavía nos inventa, ¿verdad? No quisiéramos cargar hasta allá. O tal vez, llegando allá a la casa donde ya no pudimos pasar, pues mira, sí, tú sabes que nos esforzamos, pero no se pudo, mano, ni modo. ¿Verdad que no? Estos hombres, y seguramente está enfermo, dijeron, tenemos que seguir buscando, tenemos que encontrar la forma. ¿Cómo creen ustedes que se hacen los grandes proyectos en la vida? Simplemente si en su trabajo secular, en sus tareas escolares, usted tuviera la actitud de los cristianos en la iglesia, sería un fracasado. Si usted le pusiera el empeño, el tiempo, el deseo a su negocio que le pone a la iglesia, ya hubiera quebrado, ¿verdad? Pero qué tremendo, porque a veces simplemente cuando queremos hacer algo para Dios, decimos, pues no se pudo, pues no hay con qué, pues estoy cansado, pues no sé cómo. Pero aquí vemos que la gente que no se rinde, la gente que busca, halla. La gente que llama de manera persistente, vehemente, de una manera que se ve que su corazón está en la búsqueda. Como Jacob, ¿no? Cuando el ángel, ¿se acuerdan? Cuando el ángel, que le dice ¿qué le dice Jacob? No te dejaré hasta que no me bendigas. Jacob se aferra, no sé, a la pierna del ángel, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Esa debe ser nuestra actitud, ¿no? Esa es la actitud de estos hombres que entonces dicen, vamos a subir al techo. Los techos de esas regiones son de dos tipos. Una especie de adobe en algunas partes de la casa, donde en tiempos de verano se vive la mayor parte de la vida cotidiana por el calor. Allí en la azotea se duerme, ahí se almacenan algunos granos, también más seguro contra ciertos roedores. Allí se come, ahí se pasa gran parte del tiempo, en la azotea. De ahí que en algún sermón Jesús dijera, el que esté en la azotea y cuando oiga estas cosas, no baje. ¿Se acuerda? Pero otras partes de la casa techadas con teja. Entonces los amigos vieron esa oportunidad. Era fácil quitar las tejas de la casa y entrar por arriba. Si usted me acompaña, así lo dice el verso 19. Al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y juntamente con la camilla lo bajaron por el tejado en medio, delante de Jesús. Dígame usted si eran o no eran personas esforzadas, ¿no? ¿Qué diferencia si usted dice, mañana es domingo, tengo que acostarme temprano para levantarme temprano? Yo sé que tenía una fiesta o X, pero no voy a ir porque quiero levantarme temprano. Y cuando se levanta temprano resulta que está lloviendo. Y como algunos son de azúcar, pues ya no vienen. Pues que se descompuso el metro, pues me bajo y veo una bicicleta, me camino a ver cómo hago, pero llego porque llego. Así debe de ser, ¿o no? Lo mismo cuando nos invitan a predicar, cuando tenemos un compromiso. No, hermano, fíjese que no pude porque. Nada de que no pude, ¿verdad? Vamos porque vamos. Buscamos al Señor y si Él nos manda a hacer algo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Varias personas, hace 19 años casi,
platicando un poco que teníamos que hacer un museo. ¿Saben qué me decían? Literal, estás loco, ¿no? ¿Por qué? Pues no hay con qué, no hay dónde, no hay cómo, ¿sí? Bueno, pero hay que subirse al techo, hay que buscar, hay que quitar el techo, hay que buscar llegar a Jesús como sea, tenemos que llegar, ¿sí? Por eso dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo se puede ver la fe si la fe no tiene color? ¿Qué vio Jesús? ¿A qué le llama ver la fe de ellos? El esfuerzo por obtener la misericordia divina. El esfuerzo por acercarse y ponerse en el lugar en que Dios quiere que yo esté para recibir su bendición. Ese es el esfuerzo. Hermano, no seamos indolentes. Indolente es el que pues, lo deja todo para después. Bueno, ese también es el, ¿cómo se diría? El que difiere, que pospone. El que a los primeros problemas se desanima, pueril es decir, de carácter infantil, inmaduro. No se pudo, pues ya no. No, hermano. Tenemos que hacerlo. Y entonces Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Son de esas respuestas de Dios que descontrolan, porque no son precisamente la que nosotros estamos esperando. ¿No? ¿Qué está esperando el paralítico y qué están esperando los amigos? Pues que le quite lo paralítico. ¿Y qué dice Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¡Ay! Tanto para eso. ¿No? Me acuerdo del otro caso donde Nicodemo viene con argumentos y dice, Señor, pues haces muchos milagros y suponemos que vienes de Dios. Y Jesús no le contesta por allí. Le dice, tienes que nacer otra vez. Parece que Jesús siempre contesta de maneras sorprendentes, ¿no? Señor, ¿dónde hemos de adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Pregunta la samaritana y Jesús dice, ni en este monte ni en Jerusalén. Caray, ¿qué estamos esperando? ¿Que nos dé Jesús? Porque no siempre nos va a dar lo que estamos esperando. Ya lo diría Pablo, ¿no? En Romanos 8, no sabemos orar como conviene. Normalmente le estamos pidiendo a Dios lo que no nos conviene o lo que no es importante o lo que no es nuestra verdadera necesidad. Señor, dame un carro de lujo. ¿Usted cree que eso nos conviene? Estamos diciendo que no viene a la iglesia, Dios le da un carro de lujo y se va para Acapulco, ¿no? Le estamos pidiendo a Dios cosas que no son la verdadera necesidad. Precisamente el paralítico tiene una necesidad y estar paralítico es una necesidad real que tiene para poder sanar, caminar. Pero no es la más importante. Ahí está la cosa. Ahí está uno de los grandes errores de las iglesias prometedoras de milagros. Que te dicen que vengas y si estás enfermo y si no tienes trabajo y si tu mujer te abandonó, van a orar y se te va a resolver. Igual que en la brujería y en la magia. Y la mayor parte de las veces esa no es la necesidad más importante, no es la necesidad más profunda. Solo como hipótesis, te dejó tu mujer, ¿por qué? ¿Solo porque no oraste o porque eres un mal marido? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Solo necesitas orar para volver a tener trabajo o te corrieron porque eras un flojonazo conflictivo? ¿Estás enfermo? ¿Vamos a orar solo para que sanes? ¿O estás enfermo porque tú eres un indisciplinado con tu vida, tu comida, etcétera? ¿No? Hay necesidades antes que las que nosotros vemos y las que a nosotros nos interesan. Por eso hemos insistido mucho que nuestra oración debe de cambiar. Nuestra oración debe de cambiar.
¿no? O sea, por ejemplo, si yo no puedo decir, Señor, voy a orar por tu hija para que te ame, ¿Dios la va a obligar a que lo ame? ¿Qué tendríamos que decir? Si vamos a orar juntos, lo que tendríamos que decir, Señor, venimos en oración para disponernos a amarte. Te decimos que estamos decidiendo amarte. ¿No es muy diferente orar, decir, Dios dame amor por ti, que decir, Señor, me decido amarte, te amo? ¿Es diferente o no es diferente? En ambos casos estoy hablándole a Dios, estoy orando. Pero en una estoy pidiendo algo que no tengo que pedir. En la otra estoy hablando y ofreciéndole a Dios algo que Él está esperando de mí. ¿No es diferente? Tenemos que reconocer en la medida de lo posible, con la luz del Espíritu Santo, con la luz de su palabra, cuál es nuestra verdadera necesidad. ¿Por qué Jesús se va a los lugares desiertos? ¿Se acuerdan que se apartaba de la multitud y se iba a lugares desiertos para orar? ¿Sería para tener fe cuando llegara el momento de hacer milagros? ¿Para eso oraba? ¿Sería para convencer al Padre de que le diera todo lo que quería? ¿O sería para ofrecerse al Padre en obediencia, para entender su voluntad, para estar en comunión íntima con su Padre? Es otro tipo de oración. Si la oración de usted sigue siendo 90% petición, usted sigue orando mal, hermano. Sigue orando como un cristiano inmaduro. El 90% de la oración debe ser entrega de nosotros a Dios. Qué diferente. Entrega, alabanza, gratitud, disposición, confesión de nuestro amor. Y si acaso un 10% de peticiones. Y si se puede ninguna, mejor. Hermano, ¿qué usted nos está diciendo? Que no pidamos. No dijo hace rato que no tenemos porque no pedimos. No tenemos porque no pedimos, pero no es un asunto mágico de que, mira, Señor, aquí te tengo mi lista. Como diría por ahí un predicador de Corea. Haz una lista de tus peticiones, embarázate de ellas, visualízalas y un día van a suceder. Eso no quiere decir Santiago. Santiago lo que quiere decir, y ya lo explicamos, es que nuestra petición tiene que ser vehemente, una petición de entrega. ¿Pero qué pedimos? Aquí es donde está el error de muchos, ¿no? Sí hay que pedir, pero ¿qué pedimos? Es que tenemos un Dios muy grande, por eso tú tienes que tener visión muy grande, tienes que tener peticiones muy grandes. Tenemos un Dios dueño del oro y de la plata, por eso tú tienes que pedir riquezas. Esas son patrañas, falacias o como le quiera llamar, porque no son correctas las prioridades de lo que hemos de pedir. Mientras yo con el pretexto de que Dios es muy grande y muy rico le esté pidiendo grandezas y riquezas, no tengo las prioridades correctas. Las prioridades correctas están en el Padre Nuestro y por eso seguido las mencionamos. Las prioridades son: santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad, venga tu reino. Ahí sí, si usted quiere decir, tengo un Dios muy grande, ahí sí dígalo. Tengo un Dios tan grande, por eso quiero que su nombre sea santificado. Tengo un Dios tan grande y por eso quiero que su reino venga. Tengo un Dios tan grande y por eso quiero como máximo anhelo de mi vida hacer su voluntad. Allí sí. Pero no me venga que como Dios es muy grande, usted quiere ser millonario. Porque entonces lo único que está demostrando es la codicia de su corazón y no la grandeza de Dios. Y no la entrega de su voluntad a Él. Por eso Jesús no se preocupa en primer término por la necesidad secundaria, sino por la necesidad primaria. Y ya me han dicho, así textualmente me han llegado a decir,
Pero pastor, por lo que usted dice, entonces, ¿para qué oramos? O sea que si no oramos para pedir, ¿no hay por qué orar? Sería un concepto muy pobre de la oración, ¿no? Y por eso también otra frase que hemos acuñado es: Dios no está interesado en resolver nuestros problemas. ¿Se acuerdan? Que hemos dicho eso varias veces. Y pues en principio desanima, ¿no? Porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí pues viene con problemas de diversa índole. Cada uno hoy viene con problemas. Y venimos a recibir consuelo y fortaleza y esperanza, y el pastor nos dice que a Dios no le interesa resolver nuestros problemas. O ya no voy o ya me voy a otra iglesia, ¿no? ¿Qué le interesa a Dios? Transformarnos a nosotros. Con eso lo que estamos diciendo es que atrás de nuestros problemas hay otro problema más grande, más importante, el problema de nuestra relación con Dios, el problema de lo que somos y lo que Dios quiere hacer con nosotros, cómo quiere cambiarnos, por su gracia, transformarnos, por la comunión y el amor de su Espíritu. Ese es el problema realmente importante. Incluso cuando llegan personas no creyentes a veces a pedir consejería, ¿no? Oiga, pastor, pues mire, yo no vengo a esta iglesia, pero es que yo quiero que ore por mí, porque mire, no tengo trabajo, mi familia tiene muchos problemas. ¿Qué sentido tendría yo que a una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha rendido su vida al señorío de Cristo, yo le hable de asuntos de trabajo o de familia? Yo siempre le digo, pues usted tiene un problema central y más importante que todos esos. Usted tiene que entregarle su vida a Cristo. Todo el desorden que hay en su vida y todos los problemas que tiene en su vida son porque usted se gobierna solo. El principal problema, más importante que sus demás problemas, es entregarle la vida a Cristo. Cuando Cristo esté en el centro de su vida, las demás cosas se van a empezar a poner en su lugar. Bueno, y eso también para los cristianos, ¿no? Porque cuando no vivimos con Cristo en el centro de la vida, aunque creemos en Él, nuestra vida es un desgarriate como la del no cristiano. A eso se refiere Pablo en 1 Corintios 3, ¿no? Ustedes son carnales, son niños en Cristo, porque entre ustedes hay pleitos, disensiones y andan igual que los no creyentes. 1 Corintios 3. Poner a Cristo en el centro de nuestra vida es el problema central. Este hombre tiene una enfermedad, sí. Pero ¿qué sucede si Cristo sana su parálisis y ese hombre no se convierte? Cuando muera, ¿dónde va a ir? A la condenación. Enfermo o sano, una persona se va a morir y se va a ir a la condenación. No hay mucha diferencia, ¿no? Por eso no podemos poner el énfasis en otra cosa. Incluso personas no creyentes que saben que en las iglesias cristianas se ora por los enfermos, a veces vienen y dicen, pastor, ore por mí. Sí, pero su problema principal no es la enfermedad. Su problema principal es que usted necesita rendirle su vida a Cristo. Y también en el terreno moral, la iglesia no se puede volver una moralizadora. A ver, la iglesia está luchando para que ya no haya alcoholismo. ¿Y qué gana usted con que un alcohólico deje de ser alcohólico si no se convierte? ¿No se va a ir al infierno de todas maneras? Así de duro como suena, ¿no? A lo mejor el alcohólico, con fuerza de voluntad, deja de ser alcohólico y ahora es más orgulloso que antes. Ahora que se siente poderoso, menos pecador,
siente menos su necesidad de Dios. Así que usted no se esté preocupando que si la gente toma, que si la gente fuma, que si la pornografía. Porque hay iglesias que hasta hacen marchas en contra de la pornografía. Y yo le quiero preguntar, ¿usted cree que alguien que ve pornografía después de una marcha que hicieron por ahí en su calle va a decir, no, ya no voy a ver pornografía? Lo que necesitamos es que las personas vengan a Cristo. Que las personas se conviertan, ¿o no? Eso es lo que necesitamos. Por eso Jesús no va primero al asunto de la salud o de la falta de salud de este hombre, sino le dice, tus pecados te son perdonados. Y aunque a primera vista parece que Dios nos está dando algo que no le pedimos, no es lo que estamos esperando, Dios siempre nos da lo que es mejor para nosotros. Porque aún en el caso de que este paralítico hubiese estado paralítico hasta su muerte, habiendo recibido el perdón de sus pecados, le esperaba la resurrección, una vida eterna con un cuerpo que ya no estaría paralítico. ¿No es mejor? ¿No es mejor? Dios nos da siempre lo mejor, ¿no? Pidámosle cuando le pedimos lo que deseamos, sí, lo que necesitamos, sí, por supuesto. Pero dos cosas. Una, tratemos de entender qué necesitamos verdaderamente. Aún en la enfermedad, tal vez lo que más necesitamos no es la salud. Y dos, al final digámosle como Cristo, Señor, si es posible, pero no mi voluntad, sino la tuya, ¿no? No mi voluntad, sino la tuya. La sorpresa del enfermo, la sorpresa de los amigos, debe haber sido mayúscula. Primero porque no era lo que estaban buscando como solución inmediata. Segundo, porque ¿cuál de los maestros de la ley, o incluso cuál de los sacerdotes del templo, usaba la frase, tus pecados te son perdonados? Nadie. Eso no era una manera de ser del judaísmo. El perdón de pecados se buscaba así. Y tal vez en el día del Yom Kippur, día de ayuno y de un sacrificio por todo el pueblo, la gente sintiera un poco de alivio y pensara que sí, Dios perdonaba sus pecados, pero tal como una certeza individual para cada momento de la vida de un judío acerca del perdón, no había. Y mucho menos para la interpretación farisaica que se había desviado. Porque la interpretación correcta de la ley no es que la ley salva. Recuerden que la ley se dio en el Sinaí, en el momento que Dios había hecho un pacto con el pueblo. La ley se da a un pueblo que ya ha sido redimido, a un pueblo con el que Dios se ha desposado por medio de un pacto. Entonces la ley viene después, como una manera de vivir de los redimidos. La ley no es vehículo de redención. Y ese era el error de los fariseos y del judaísmo actual ortodoxo. Pensar que si cumplimos la ley, que si nos portamos bien, que si hacemos buenas obras, nuestros pecados se nos perdonan. Es un legalismo. Es darle a la ley una tarea que no tiene, un poder que no tiene. Y al final de cuentas vivir en la incertidumbre. Imagine por un momento que usted cree que la salvación se la van a dar cuando sea lo suficientemente bueno. Imagínelo por un momento. ¿Quién diría, bueno, yo estoy seguro que a mí ya me toca? ¿Verdad que viviríamos en la incertidumbre? Totalmente. Por eso los fariseos y los doctores de la ley
se molestan. Se molestan porque en su incertidumbre, el único que puede perdonar pecados es Dios y no saben ellos mismos si Dios ya los ha perdonado o no, si han hecho ya las buenas obras suficientes o no. Y entonces, dice el verso 21, los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Una blasfemia, en este caso una ofensa a Dios, era arrogarse, atribuirse el poder, el derecho de perdonar pecados. Como este maestro de la ley, ahora sí, se salió de toda la sana doctrina. Se está arrogando a sí mismo el derecho y la autoridad de perdonar pecados. Eso es una verdadera blasfemia. Yo creo que los fariseos y saduceos en el fondo se alegraron y dijeron, esto necesitábamos, para demostrar que este maestro es falso, y puesto que es blasfemia, sería hasta suficiente para arrastrarlo afuera de la ciudad y apedrearlo. Y yo me imagino las caras que pusieron. Entre las caras que pusieron y el discernimiento que el Espíritu le da a Jesús, Él sabe lo que están pensando, ¿no? Ojo, dije que es un retrato de la humanidad y del amor de Jesús. No piense que es un retrato de la divinidad de Jesús, porque algunos dicen, Jesús sana al paralítico, Jesús perdona pecados, Jesús sabe lo que están pensando, entonces es Dios. Sí es Dios, Jesús es Dios, eso no estamos discutiendo. Lo que no debemos olvidar es que cuando Jesús encarna, se limita a lo humano. Luego entonces, no sanó al paralítico, como veremos, por su poder divino, sino el Espíritu Santo, porque el poder del Señor estaba allí para sanar. No supo lo que los fariseos están pensando porque es Dios que todo lo sabe, sino porque Él tiene el don de discernimiento que le da el Espíritu Santo. Y perdona pecados no como Dios. Y ahí está la parte más difícil del texto, ¿no? Por si se está durmiendo, ya viene la parte más difícil. Así que no se duerma. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué razonan en sus corazones? Ahí está el discernimiento, ¿no? Noten también que el corazón implica la mente, ¿eh? No hagamos una dicotomía en la que a veces decimos, hermanos, no crean con la mente, crean con el corazón. Corazón es también la mente. Y creer sin la mente sería ponernos en riesgo de creer tonterías, ¿eh? Hay que creer también con la cabeza. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? En un primer término es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque eso no se ve. Y precisamente los que andan en las doctrinas de confesión positiva y decretos y todas esas cosas, siempre están confesando cosas que no se ven. Yo confieso que voy a ser millonario, sí, pero todavía no eres. ¿Eh? A ver, ¿por qué no confiesas cosas más tangibles? A ver, confieso que ya soy guapo, porque yo te veo igual. Confiesa que ya no tienes panza, que ya tienes más pelo. No. Si quisiera usted confesar cosas así de tangibles, vería que eso de decretar y confesar no sirve para nada. Pero siempre se la pasan confesando cosas que no se pueden probar. Y de acuerdo con un contemporáneo filósofo de la ciencia que se llama Karl Popper, precisamente algo que no puede ser racional ni científico, es lo que afirmamos de una manera que no se puede probar ni su falsedad ni su verdad, ¿no?
No me vengas con cosas que no se pueden probar. Y yo decreto que en esta ciudad atamos a los demonios. ¿Y eso cómo lo pruebas? ¿O cómo lo ves? ¿O en qué se refleja si cada día estamos peor? ¿No? Cuando decretes que estás guapo y ya te vuelvas guapo, te voy a creer. Para pronto. Por eso Jesús dice que es más fácil decir. Bueno, para muchos es más fácil decir tus pecados son perdonados porque eso no se ve y si no pasa, pues nadie va a poder comprobarme que no pasó. Y por eso mucha gente que ora por sanidad y no pasa nada, hemos dicho, pues se saca la espinita diciendo, no, usted crea y ya vaya diciendo que ya, aunque usted no vea nada, usted diga que ya. Pues sí, no se ve. Pero un milagro que no se ve, un milagro que no es patente, no es milagro. Y no es que sea escéptico o incrédulo. Es que bíblicamente un milagro que no es patente, pues no es milagro. ¿Sí? Ahora bien, en el otro sentido, es más difícil decir tus pecados te son perdonados, porque efectivamente el único que perdona pecados es Dios. Eso en relación con la vida eterna, con la paga del pecado que es la muerte, ¿no? Porque nosotros también tenemos que perdonar pecados, a los que nos ofenden. Porque a veces somos tan orgullosos que alguien llega y nos dice, perdóname, que te perdone Dios, yo no tengo nada que perdonarte. Eso es orgullo, puritito orgullo. ¿Cómo no vas a tener nada que perdonar? Sí, tienes mucho que perdonar y debes perdonar y debes decir, te perdono. ¿Sí? Pero en relación con la vida eterna, el único que perdona pecados es Dios. A veces el sacerdote, en alguna otra rama del cristianismo, también nos dice, ego te absolvo. Y aparentemente nos está perdonando los pecados. Digo aparentemente porque el problema teológico es mucho más profundo. ¿Qué pecado nos perdona? ¿Los veniales o los mortales? ¿Las penas temporales o las penas eternas? ¿Y qué sucede cuando en esa absolución que sigue a una confesión, en la confesión no hubo verdadera contrición y posteriormente no hay las obras de penitencia? En esa propia teología tendríamos que preguntar, ¿realmente funciona el perdón? El único que perdona pecados es Dios. Cuando se creía en el purgatorio, por eso afirmó Lutero en sus 95 tesis, todavía creía en el purgatorio Lutero, ¿no? En ese momento, pero afirmó, el Papa no tiene poder de sacar las almas del purgatorio, solo Dios puede sacar las almas del purgatorio. Bueno, no tenía razón en cuanto a un purgatorio, pero tenía razón en una cosa, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y usted me dirá, sí, pero si Jesús dice que los perdona y solo Dios los puede perdonar, Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios, pero no los está perdonando como Dios. ¿Cómo, hermano? Entonces, ¿qué quiere decir? Sigamos leyendo. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Note entonces que Jesús dice, muy bien, decir tus pecados son perdonados no se ve. Y ustedes podrían quedarse dudando si realmente está perdonado o no. Como demostración de que este hombre está verdaderamente perdonado y que el reino de Dios que adviene con el Mesías trae el perdón para los seres humanos, como prueba de ello, prueba tangible, este hombre va a caminar y le ordena, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero note también la frase, para que sepáis que el Hijo del Hombre, perdonó Jesús como Dios, es decir, perdonó Jesús a este hombre en su naturaleza divina o como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre. ¿Ve? En su humanidad. Recuerde usted que la palabra el Hijo del Hombre la encontramos por primera vez en el libro de Daniel capítulo 7, si no me equivoco, por ahí del verso 13.
Estaba yo mirando en las visiones de la noche, Daniel 7:13, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad, la realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Eso no es el Mesías. El Mesías a quien se le ha dado el dominio, pero se le ha dado. No lo está arrebatando en su calidad divina. Es el Hijo del Hombre, el ser humano celestial. Así lo contemplaron también otros escritores del judaísmo tardío, como los autores del libro de Enoc o del Apocalipsis de Esdras. El Hijo del Hombre que presidirá el juicio en la resurrección. El juicio del hombre con el que los resucitados caminaremos y andaremos eternamente. Por eso, en los evangelios, más que usarse el título Cristo y Mesías, que pocas veces está en los evangelios, el título que más encontramos es el Hijo del Hombre. Algunas cuentas por ahí que pueden no ser exactas, pero creo que pueden serlo. Ahí lo debemos de corroborar. Sugieren que el término Hijo del Hombre se encuentra en los evangelios 66 veces. Una en el libro de los Hechos y 3 en el Apocalipsis. 70 veces el término Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. 66 en los evangelios. ¿Cómo se identifica Jesús? ¿Cómo se llama Jesús a sí mismo con preferencia sobre otros títulos? El Hijo del Hombre. Jesús no está diciendo aquí, yo soy Dios y como Dios te voy a perdonar. Jesús está diciendo que el Padre le ha dado al Hijo encarnado, al Hijo limitado, a lo humano, al Hijo del Hombre, la autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿No? Entonces Jesús no está saliendo de su humanidad mientras Él esté aquí en la kenosis, en la humillación, en el despojamiento de sí mismo. No. Jesús hace lo que hace aquí por la autoridad que el Padre le da, por el Espíritu que le unge, por la obediencia que debe a su Padre. Jesús no se está exaltando como Dios ahora, aunque Él es Dios. Quien le exaltará en su momento es el Padre, cuando lo resucite y cuando lo lleve y lo siente a la derecha de su trono. Pero mientras tanto, Jesús se mantiene en la posición de humillación y de los límites de todo ser humano. Sin embargo, ya tiene el título profetizado por Daniel y por Ezequiel. El título desarrollado teológicamente en la literatura intertestamentaria, el Hijo del Hombre, a quien el Padre, que es el que perdona pecados, le concede, le delega la autoridad de perdonar pecados en esta tierra. Y como prueba de ello, entonces ahora Jesús contestará una necesidad secundaria. La necesidad primaria es la salvación. La necesidad secundaria es la salud del cuerpo. No olvidemos eso en nuestra administración a los enfermos, a los que están en lecho de muerte y a nosotros mismos. La necesidad prioritaria es la salvación. La secundaria es la salud del cuerpo. Ahora Jesús resuelve también la necesidad secundaria porque es más evidente. Y entonces, al instante se levantó en presencia de ellos, tomó el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. No en sentido inmediato a Cristo, sino a Dios. Hoy glorificamos a Cristo porque Cristo ha ascendido, está glorificado. Pero cuando Jesús estaba humillado, Él o decía, no le cuentes a nadie, o pedía que la gloria la recibiera el Padre, ¿no? Algo que nosotros también debemos hacer con nosotros mismos. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Quisiera cerrar con esa frase, que todos los que vieron y los que supieron de este gran milagro, lo compartieron.
Y no me voy a cansar de insistir constantemente en que debemos ser una iglesia evangelizadora. Hermano, váyase con el firme propósito de glorificar a Dios compartiendo sus maravillas. ¿Cuál es la mejor manera de glorificar? Es decir, de que Dios sea conocido, de que su gloria sea percibida por los demás. Eso quiere decir glorificar. ¿Cuál es la mejor manera? Compartir con otros, ¿no? No le voy a preguntar hoy, como la vez pasada, ¿hace cuánto que evangelizó? No le voy a preguntar, mejor le voy a decir, propóngase que esta semana no pase sin haber compartido con alguien del Evangelio. Los que estamos aquí y los hermanos que están a la distancia y los que nos verán después entre semana, les hacemos la misma invitación. No dejen pasar una semana sin compartir el Evangelio con una persona. Y hablando nuestra hermana Eli de la biblioteca, de los grandes tesoros que tenemos en nuestra biblioteca, tenemos toda una sección de evangelismo y discipulado. Si usted quiere saber mejor y estudiar mejor cómo evangelizar, quiere un método de evangelizar, quiere unos libritos para darle seguimiento y hacer discípulos, nada más solicite. O si usted quiere saber de misiones, tenemos una sección de misiones, cómo hacer misiones también. Bueno, Dios les bendiga.